Buenas tardes. Buenas tardes. La Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Filosofía les dan la bienvenida a la lección inaugural de la Facultad de Filosofía, Ley, Deseo y Tiranía en Herodoto, a cargo del profesor Brian Marr. Daremos inicio a esta lección con el himno de la Pontificia Universidad Javeriana, seguido de las palabras de apertura del padre Luis Felipe Navarrete Noza, decano de la Facultad de Filosofía, quien le dará la palabra al profesor Brian Marrin para su intervención. Al finalizar, los invitaremos a todos a una copa de vino. Los invitamos a ponerse de pie. Pueden sentarse. Proseguimos con las palabras de bienvenida del padre Luis Felipe Navarrete. Me complace mucho que una de mis primeras responsabilidades como decano de esta facultad sea la de darle la bienvenida a todos ustedes e invitarlos a disfrutar este evento académico que llamamos lección inaugural. Aunque estoy recién nombrado y llevo 2 semanas asumiendo esta misión, en esta lección no se trata de decir nada de mí. Simplemente quiero decir que estoy contento de haber recibido de parte de la Compañía de Jesús esta responsabilidad y que las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas para todos ustedes y que además no solo estaré en la oficina, sino que querré compartir los espacios de encuentro, de conversación y de trabajo académico que le dan vida a esta facultad. Antes de compartirles a ustedes algo sobre el sentido de esta lección y de presentar al profesor Brian, permítanme compartir con ustedes unas palabras dichas por el padre Gerardo Remolina, a quienes muchos de ustedes conocieron
y que, como la mayoría sabemos, falleció hace 2 días. Se trata de una breve intervención que Gerardo dio al programa Ethos, con el cual la universidad quiere ofrecer a la comunidad universitaria el testimonio de vida de hombres y mujeres que han contribuido a tejer la historia de esta universidad. Dentro de la variedad de actitudes que se suscitan en nosotros ante la partida de los seres queridos, y seguramente cada uno de nosotros ha experimentado esa partida, la gratitud me parece fundamental. Por eso juzgué conveniente, en estas palabras de apertura, presentarles este video de 4 minutos, no solo para dar gracias por la vida de Gerardo, sino para volver a escuchar las invitaciones que nos hace y que a mi juicio siguen vigentes. Nací en Piedecuesta, Santander. Nosotros fuimos una familia de 9 hijos y mi padre era comerciante y pequeño industrial. Mi madre era muy experta en bizcochería, en hacer todos estos pasteles y demás, y fabricaba un ponqué de novia que era realmente extraordinariamente rico. Bueno, yo fui a la escuela, fui a los 4 años. Cuando terminé el cuarto de preparatoria de ese tiempo, entonces ya nos fuimos a Bucaramanga e ingresé al Colegio de San Pedro Claver de los Jesuitas. Y yo estuve ahí desde el quinto primaria hasta el último año de bachillerato. Eso me permitió pues ir conociendo cada vez más a los jesuitas, la Compañía de Jesús. Me llamaba mucho la atención primero pues su cercanía de la gente, el interés que tenían por las ciencias, por la literatura, por la filosofía. Y eso me fue, además del cultivo espiritual que hacían, pues me fue haciendo pensar en la vocación como jesuita. De tal manera que yo cuando tenía 15 años ya había tomado prácticamente una decisión en ese sentido. Y entonces mi mamá pues lo tomó también con mucho dolor en el sentido de la separación, pero aceptando muy bien el hecho. En cambio, mi papá sí fue muy contundente en decirme que no. Y yo tuve varias reuniones, varias conversaciones con él. Y finalmente él, viendo que no podía convencerme de dejar mi decisión, entonces me dijo en un arranque un poco de furia, entonces haga lo que se le dé la gana. En ese momento él fue un poco duro. Después él cambió totalmente, pero en ese momento fue muy duro y me dijo, si se va, no vuelva a pisar esta casa. Bueno, y en ese tiempo, para que lo recibieran a uno en la compañía, tenía que haber una carta escrita por los papás diciendo que le daban permiso para entrar a la compañía de los jesuitas. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces le escribí al provincial de ese momento y le dije, padre, no me dan permiso, mi papá no me da permiso. Pero en una conversación me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Y entonces el provincial me respondió, eso es suficiente, yo lo recibo. Pues yo creo que he tenido, gracias a Dios, una capacidad pedagógica pues suficiente como para llegarle a los estudiantes. A mí me parece que el profesor tiene que tener una gran capacidad de comunicación. O sea, es para ti, para los que están acá, los 15 o los 20 o los que sea, pero es un diálogo con ellos, ¿sí? No es simplemente el profesor que llega a dar su clase independientemente de lo que lo estén escuchando, no es una cosa que tiene que tocar a las personas. Creo que en todas las cosas tenemos que ser honrados y honestos, ¿sí? Sinceros. Mi padre, uno de los legados que me dejó fue eso precisamente, ¿sí? La honestidad, la honradez, ¿sí?
Él tenía un dicho que había escuchado en inglés y pues un poco pragmático, pero muy verdadero. Decía, un hombre honrado triunfa en la vida. Permítanme ahora, en mis palabras de apertura a esta lección, subrayar la importancia del encuentro académico y del encuentro presencial al comenzar el itinerario de un semestre. Una de las características novedosas de la civilización es la disminución de la presencia física de las personas en los sectores de la información y de la cultura. Eso lo dice Michel Desserteau en su breve texto titulado Dar la palabra, en el 69. Y continúa. Ninguna confrontación, ningún compromiso en esta relación en la que uno ve y otro es visto. A esta primacía de la visión sobre el encuentro o del conocimiento sobre el diálogo se opone en la experiencia del educador la primacía que ocupa el problema de la relación con sus alumnos o sus hijos. Sigue Desserteau diciendo, sin duda muchos conflictos desaparecerían si no se viera a los padres más que en la televisión o al profesor en el cine. Pero esto no puede ser. El profesor o el padre de familia debe afrontar a los niños física y espiritualmente. Hace falta que el director espiritual y su dirigido hablen. Hay de una parte y de otra revelación de resistencias y de fragilidades. El educador está ligado por el espacio y por la contigüidad. Es antes que nada la persona del cara a cara. Ahí termina la cita de Desserteau. Es necesario que en la academia promovamos estos espacios de revelación de resistencias y fragilidades, que nos podamos escuchar con atención y a partir de ello suscitar conversaciones, que podamos dar a conocer a los demás aquello que nos viene trabajando desde el interior y que nos podamos exponer a los demás, incluso a la crítica de los demás. Una lección es entonces una invitación, un punto de partida, un detonante, si se me permite la expresión, de esa aventura que representa el pensar y el pensar siempre con otros. Por eso le doy gracias al profesor Brian por provocarnos esta noche con su conferencia, que podremos comentar en el segundo momento de esta lección en torno a una copa de vino. El profesor Brian Merrin es doctor en filosofía de la Universidad de Boston. Dedica su investigación principalmente a la filosofía antigua, en especial la filosofía política, sus implicaciones metafísicas y su diálogo con el pensamiento clásico griego en general. Coeditor de Tucídides, el diálogo de Melos. También fue profesor asistente visitante de la Universidad de Emory y profesor asistente de la Universidad de los Andes. Profesor Brian, muchas gracias por sus palabras y tiene usted pues la palabra para provocarnos. Gracias. Bueno, pues ante todo quiero agradecer a la padre decano, Luis Felipe Navarrete, por pues, su introducción y ah, pues su trabajo con la facultad. También al ex decano, a Luis Fernando Cardona, para la generosa invitación a mí para dar esa lección. Pues a mis compañeros y compañeras y en la facultad, mis colegas, y a todos ustedes por aguantar el día sin carro, la lluvia y el tráfico de Bogotá. Bueno, entonces sin más preámbulo, voy a empezar con mi
con mi charla. Ojalá no sea exagerada la provocación, pero sí. La charla es en título entonces Ley, Deseo y Tiranía en Heródoto. Qué raro. En la lección inaugural de la Facultad de Filosofía, hablar no de un filósofo, sino de un historiador. Tamaña extravagancia requiere de antemano algunas palabras de justificación. Heródoto, lo sabemos todos, es padre de la historia. Pero, ¿qué quiere decir historia? Se supone que todos sabemos, pero de pronto no. En griego, por lo menos, historia quiere decir indagación, investigación. No solo investigación histórica del pasado, sino también la historia natural, etc. Heródoto, historiador, va en busca de la causa o explicación, la aitia o aitie en su dialecto jónico. La explicación del acontecer histórico, la cual naturalmente se identifica con el primer origen o arque, un inicio en el tiempo. ¿Sí? Pero muy pronto cae en cuenta, Heródoto, de que las cosas primeras en sentido temporal no son accesibles, sino que se pierden de vista en la densa niebla de lo que nosotros llamamos la prehistoria y Heródoto simplemente el mito. Todo origen o inicio histórico en el tiempo parece ser entonces o resulta ser o ficticio o por lo menos arbitrario. Pero quizá la causa o aitia no siempre se identifica con el origen. Heródoto admite que no conoce el origen del Nilo, por ejemplo, pero arriesga una explicación de la causa de su inundación anual. Por los que conocen el libro de Heródoto, el trabajo, pues es histórico, pero también hay muchas discusiones geográficas, científicas, etnográficas y pues y filosóficas, efectivamente. Así que pues sin conocer la fuente del Nilo, puede explicar pues su comportamiento, su naturaleza. De pronto igual en el caso del acontecer histórico. Entonces, en su búsqueda de una causa inmanente en los fenómenos, no solo históricos, sino también naturales o simplemente fenómenos humanos, el historiador, el investigador, se acerca a la filosofía. En Heródoto, sugiero, debemos ver no solo al padre de la historia, sino también, en las palabras del filólogo Seth Bernardetti, el autor del libro más coherente y más largo de la filosofía presocrática. Bueno, la filosofía griega empieza con el descubrimiento de la distinción entre el ser y la apariencia o la opinión, doxa, ¿sí? También entre el logos, el discurso racional que representa correctamente el ser, y el mitos ficticio, las mentiras de los poetas. ¿Sí? Y finalmente, entre la particularidad del nomos, la ley, costumbre, tradición, nosotros diríamos casi cultura, por un lado, y por otro lado, la universalidad de la physis, la naturaleza permanente de las cosas. El mundo natural parece ser siempre el mismo, sujeto a las mismas leyes, pero las costumbres humanas son múltiples y contradictorias. Heródoto es el gran pensador de nomos, y probablemente su afirmación más conocida es cuando en el tercer libro de su historia da la razón al dicho del poeta Píndaro, en que el nomos es rey de todos, tanto mortales como inmortales. El famoso nomos basileus, nomos rey. Cada pueblo, explica Heródoto, tiene su propia tradición y ninguno lo cambiaría por la tradición o costumbres de otro pueblo. Cada uno piense que sus tradiciones son correctas. Ah, y Heródoto mismo ya había afirmado que todos los seres humanos saben igual, es decir, igual de bien o igual de mal, acerca de la divinidad, de las cosas divinas, por lo que prefiere no hablar, ni siquiera hablar de este tema.
Así las cosas, Heródoto juzga que Cambises, rey de Persia después de Ciro, era loco por violar las costumbres religiosas no solo de los egipcios, sino también de los persas. Heródoto entonces parece demostrar una actitud admirable de tolerancia, una perspectiva cosmopolita que supera el provincialismo de los griegos y también de los otros pueblos antiguos. Muestra de pronto también, pues dicen muchos investigadores, quizá también muestra un puro convencionalismo o incluso un relativismo menos presocrático que sofístico, asociados con Protágoras, por ejemplo, que dice que el ser humano es la medida de todas las cosas. Pero esta comprensión de Heródoto, sugiero, por lo atractiva que sea, tiene que ser matizada o de pronto incluso dejar a la luz de una lectura sostenida de su historia en su conjunto. Para motivar esa sospecha y reconsideración, basta con mencionar el caso más claro. Mucho más adelante en la historia, el rey Jerjes, hay muchos nombres raros, pero es que nada que hacer. ¿Sí? El rey Jerjes le pregunta a Demarato, rey exiliado de Esparta, si los griegos, siendo tan pocos y tan pobres, se atreverían realmente a ofrecerle resistencia. Jerjes, el rey de los reyes, con el imperio más grande del mundo en ese momento. Demarato, el espartano, el lacedemonio, responde que aunque la pobreza es congénita en Grecia, dice, también se ha arraigado en ella, en Grecia, la virtud o la valentía, producto de la sabiduría y de la ley firme, de nomos firme y fuerte, ¿sí? De manera que nunca se someterán. Jerjes no puede creerlo. ¿Es que un guerrero griego vale 10 persas? Porque los persas son 10 veces o 20 veces más que los griegos. Claro que no. Uno contra uno, dice y precisa Demarato. Los lacedemonios, por no decir, por no hablar de los demás griegos. ¿Sí? Los lacedemonios no son inferiores en nadie, pero tampoco superiores, uno contra uno. Pero en compacta formación, dice, son los mejores de todos. Pues, pese a ser libres, no son libres del todo, sino que la ley es su dueña, su ama. ¿Sí? No somos basileos, sino déspotes, como amo y esclavo. Con su relato de las batallas de Termópilas y de Platea, las victorias gloriosas de los griegos, Heródoto muestra que está de acuerdo con lo dicho por Demarato. La ley, dice Píndaro, es soberana, reina sobre todos, pero los lacedemonios, al ser esclavos de la ley, ¿qué quiere decir eso? Quedan libres de cualquier amo humano. Y son los mejores hombres de todos. Es así que el lector se encuentra obligado a reconsiderar el sentido de nomos basileus en Heródoto, a volver al inicio para ver cómo desarrolla su comprensión de la relación entre la costumbre y la naturaleza humana. Por esa relación es especial que supuestamente solo tienen los lacedemonios con la ley. Eso nos motiva a reconsiderar la tesis general. Bueno, entonces volviendo al inicio. ¿Sí? En el proemio de la historia del primer libro, Heródoto comienza con una declaración de su propósito triple. Primero, que su publicación de su investigación contribuye a que no se pierda el recuerdo de los eventos humanos con el transcurso del tiempo. Segundo, que las asombrosas hazañas tanto de los griegos como de los bárbaros no queden sin realce. Y tercero, simplemente explicar por qué Aitia hicieron guerra entre sí. Empieza entonces con la universalidad de lo humano, pero termina haciendo la distinción, al parecer muy sesgada, entre los griegos por un lado y todos los demás. Por otro lado, los bárbaros eran para los griegos todos los griegos sin distinción alguna. No obstante, con su pretensión también de buscar una causa única del conflicto, sugiere de nuevo una perspectiva más allá de todo provincialismo.
Entonces, investigando la causa del conflicto, Heródoto empieza no con los griegos, curiosamente, sino con la versión, el logos, de los cronistas persas. Ellos dicen que los fenecios fueron los responsables o culpables, los aitios, como aitia, la causa, pero también culpable, de la desavenencia entre griegos y bárbaros, entre Grecia y Asia. Cuando fueron responsables al raptar a Io de la ciudad de Argos, todo se trata de mitos, ¿sí? Dieron lugar entonces los fenecios a una serie de abducciones de mujeres, cada uno en represalia de la pasada, la cual finalmente terminó con el rapto de Helena y la famosa guerra de Troya. Según los persas, entonces, la culpa original se atribuye a los bárbaros, a los fenecios. Pero los griegos son aún más culpables, ¿sí? Porque si bien es injusto raptar a mujeres, es un acto de insensatos iniciar una guerra para recuperarlas o vengar los raptos. Los persas justifican su opinión con un argumento, pues, desgraciado, ¿sí? Los prudentes o moderados no toman tales cosas en cuenta. Pues, abro comillas, desde luego es evidente que si ellas no lo quisieran, no serían raptadas. Cierro comillas. Ni siquiera Heródoto acepta ese argumento tan, pues, desgraciado, ¿sí? Pero recuerda el argumento porque quiere recordar lo que se dice. Ese es el principio fundamental de Heródoto. Siempre recordar lo que dice la gente, no importa que sea, pues, absurdo, ¿sí? Bueno, la causa verdadera entonces del conflicto entre Grecia y Asia, dicen los persas, fue la insensatez de los griegos. Los persas reconocen que la justicia no puede refrenar perfectamente al deseo humano, al eros, al deseo apasionado, pues en este caso simplemente deseo sexual. Y deciden prudentemente, los persas, no buscar la aplicación estricta de la justicia, que sí requeriría pues venganzas, o la ley para evitar la guerra, porque la guerra es una mayor mal. Los cronistas persas entonces sugieren que la insensatez de los griegos consiste precisamente en pensar que es posible controlar totalmente el deseo con la ley. Heródoto no trabaja con argumentos explícitos, sino motivos. Entonces tenemos que seguir, pues, a lo largo de sus anécdotas y episodios, pues, considerar esos motivos de ley, deseo, etc. Bueno, entonces los persas culparon a los fenecios y luego a los griegos. Ahora Heródoto pasa a la versión de los fenecios, quienes dicen que Io no fue raptado de ninguna manera, sino que habiendo quedado embarazada después de un devaneo con un mercader fenecio, se fue voluntariamente con los fenecios para no ser descubierta y por vergüenza ante sus padres. Los fenecios entonces descubren un nuevo motivo de la acción voluntaria, no solo el deseo heredos, sino también la vergüenza o el pudor, el aidos en griego. Pueden motivar actos que van en contra de la ley. En este caso, pues, es la desobediencia a los padres. La tensión entonces entre eros, deseo, y aidos, vergüenza, será ahora un tema constante de la historia. Bueno, Heródoto entonces recuerda las versiones, la versión de los persas y también de los fenecios, pero se abstiene de resolver, de decidir si son verdaderas o no. Recuerda lo que se dice, pero no busca una causa primera del conflicto, porque los orígenes no son accesibles. Y de hecho dice, bueno, se trata de mitos, no sabemos realmente. Los persas dicen eso, los fenecios X, los griegos Y, es imposible. Más bien entonces voy a comenzar mi propio logos, dice él, simplemente con el hombre que sepa yo fue el primero. ¿Sí? ¿El primero en qué? En cometer una injusticia contra los griegos. ¿Sí? Que parece un poco sesgada, pero de nuevo, si todo inicio es sesgado, pues hay que empezar pues, en algún punto, ¿por qué no esto? Pero por lo menos empezando con un episodio histórico, supuestamente histórico y no mítico.
Y este hombre, el primer que cometió un acto de injusticia contra los griegos, dice Heródoto, fue el rey Creso de Lidia. ¿Sí? No niega Heródoto que se hayan cometido injusticias antes, pero estas no fueron recordadas. No obstante, sería arbitrario comenzar con la injusticia del bárbaro Creso, pues su supuesta injusticia podría ser una represalia por una transgresión anterior de parte de los griegos, no sabemos. Pero es entonces que Heródoto está consciente de este problema, pues por el momento deja la cuestión de la justicia, diciendo que seguirá adelante en su relato, describiendo las ciudades de los hombres, tanto las pequeñas como las grandes, abro comillas, ya que muchas de antaño eran grandes y ahora son pequeñas, y las que hoy día son grandes antes eran pequeñas, sabiendo también que la felicidad, la eudaimonia humana, jamás permanece en el mismo lugar, haré mención de unas y otras por igual. Entonces, en vez de la justicia, Heródoto toma la felicidad como su tema y parece identificarla con la grandeza y conquista política. El lector entonces se ve obligado a pensar la relación entre la justicia y la felicidad, si se identifican o no, ya que la grandeza política normalmente implica el sometimiento de pueblos vecinos. ¿Sí? Heródoto aún no da indicio de su forma de comprender el problema, pero sí identifica el problema. Entonces comienza con Creso, porque Creso fue el primero que sometió a algunos griegos, pero inmediatamente cuenta también su linaje, que remonta hasta Giges. ¿Sí? Piensa en la República de Platón y el famoso anillo de Giges. Aquí encontramos otra versión del mito de Giges. Giges de la familia de los Mérnadas. ¿Sí? Pero antes de los Mérnadas, los Heráclidas, los hijos de Heracles, fueron soberanos de Sardes, capital de Lidia, en virtud de un oráculo. Y después de 22 generaciones, o más o menos 550 años, cayeron. ¿Qué pasó? Heródoto relata una fábula. Érase una vez que un tal Candaules, otro nombre más, ¿sí? Tirano de Sardes, último de los Heráclidas, ah, y pues tuvo una experiencia rarísima, dice Heródoto. Estaba enamorado de su propia mujer, que parece que para Heródoto es una idea rara. Enamorado de su propia mujer. Es decir, concibió un amor apasionado, eros, ¿sí? Erastes, dice. Ah, entonces, sí. Como enamorado de ella, creía que su mujer era por mucho la más bella de todas. Sí, qué romántico. Creyendo esto, le ponderaba la hermosura de su mujer a Giges, el más confiado de sus guardaespaldas, a quien confiaba sus más importantes asuntos. Pero, comenta Heródoto, era necesario, de pronto el destino decretó que a Candaules le fuera mal. Sí, un cuento de hadas casi. Así que Candaules le dijo a Giges lo siguiente: Giges, no me parece que crees lo que digo acerca del buen aspecto de mi mujer, porque en realidad los hombres desconfían más de sus oídos que de sus ojos. Así que haz que la veas desnuda. ¿Cómo así? Bueno. ¿Qué mueve a Candaules a un comando tan contrario al pudor y también al sentido común? ¿Y por qué era necesario que todo le saliera mal? Heródoto, por ahora, no dice más de que estaba enamorado, concibió un eros por su propia mujer. Y al narrar el cuento queda claro que es precisamente su amor apasionado a su mujer el que causa su desgracia. Cabe notar que en Heródoto el eros siempre va asociado o con la ambición tiránica o con el deseo sexual que transgrede el nomos, la tradición o costumbre, como en actos de incesto o algo así, la violación de tabús.
Candaules entonces estaba enamorado de su propia mujer, y como enamorado creía que su mujer era por mucho la más bella de todos. Pero debería ser por lo menos vagamente consciente de la parcialidad de su creencia cristalizada. Piensen en el análisis de Stendhal en Del Amor, pues el rayo, la coup de foudre, que produce una idea, sí, es un ángel, no hay otra mujer como ella, pero todo el mundo piensa igual de su enamorado, ¿cierto? Ah, Así que desea Candaules que alguien más confirme su juicio, ¿sí? Por eso, pues le pide a Giges, sí, véala desnuda. No quiere creer, sino saber que su mujer es la más bella. Y la única forma de lograr esa certeza es que ella se vuelva objeto del eros, del deseo, del amor de otro hombre. Así es demasiado fácil pensar en los análisis del amor romántico, por ejemplo, en Denis de Rougemont, su libro Amor y Occidente, o incluso René Girard, con su análisis del deseo triangular. ¿Sí? O por los cervantistas, la novela del curioso impertinente en el Quijote. De hecho, algunos piensan que de pronto Heródoto sea una fuente de esa novela, pero no se sabe. Bueno, Candaules quiere una confirmación, por así decirlo, objetiva de la verdad de su creencia amorosa. La causa o necesidad de la desgracia de Candaules, entonces, no es más que su eros o su deseo de publicar lo esencialmente privado. La ironía de su amor erótico a su mujer es que lo lleva a violar la santidad de la cámara nupcial. Implícitamente ya nos encontramos con el problema de la naturaleza, el deseo, ¿sí? Y la convención, ya que la coincidencia aparente entre el deseo natural, el eros, y las obligaciones convencionales del matrimonio llevan a la transgresión del nomos. El eros emerge como esencialmente antinómico, anárquico. Bueno, ¿qué dice Giges al respecto? ¿Sí? Con su respuesta a Candaules, Giges articula precisamente esta comprensión de eros, pero su respuesta también identifica una tensión en la comprensión griega de lo bello. ¿Sí? Mi mujer es la más bella. ¿Sí? Y es una tensión radicada en la tensión precisamente entre nomos y physis, tradición, costumbre y naturaleza, entre lo que se puede descubrir a la vista y lo que debe pues ocultarse, encubrirse. Señor, dice Giges, ¿qué insana razón dices al mandar que vea desnuda a mi señora? No dice injusta razón, sino insana, ¿sí? Sí, algo no salubre, ¿sí? Ya que no sería injusto seguir el mandado de su señor, pero sí es insano. Pues cuando una mujer se despoja, por comillas, ¿sí? Cuando una mujer se despoja de su túnica, con ello se despoja también de su pudor. ¿Sí? Continúa Giges. Hace tiempo que los seres humanos descubrieron las cosas bellas o las cosas decorosas, takal, ¿sí? Entre las cuales hay que aprender. Qué pena, de las cuales hay que aprender y seguir, confirmar su comportamiento. Y una de estas cosas bellas es la siguiente, que cada cual solo mire a lo suyo, ¿sí? Y no, pues, al ajeno. No es bello, no es decoroso. En griego, kalon, bello, también denota como lo honrado, casi lo moral, ¿sí? No es bello, no es decoroso ver, ni siquiera examinar, ni siquiera pensar la belleza de una mujer ajena, porque mirar ya es desear, o por lo menos siembra las semillas del deseo, generando celos y el riesgo de la lucha por la posesión de lo ajeno. Por eso Giges afirma que cree o confía, tiene fe, peithomai, dice. En Candaules, dice, pues te creo, ¿sí? De que su mujer es la más bella y le ruega que no lo obligue a hacer cosas que van en contra del nomos.
La belleza o decoro hace tiempo descubierto por los seres humanos resulta ser el nomos, ¿sí? Y se expresa por medio de prohibiciones. Es bello no ver la belleza de la mujer ajena, ¿sí? Entonces, curioso ese juego de palabras, esa tensión, ¿sí? El nomos, la ley, es a la vez la expresión y también el ocultamiento de la tensión interna y fundamental de lo bello. Lo bello resulta ser a la vez el objeto del deseo natural y el freno que controla el mismo deseo. El conflicto primordial entonces será entre eros y nomos, pero también penetra el nomos mismo. El amor, porque curiosamente, también el amor de Candaules le indujo a creer, más juegos de palabras. Creer en griego es el verbo relacionado con la palabra nomos, nomizo. Creo, es decir, como costumbre. Entonces su amor le indujo a creer que su mujer era la más bella. Incluso, más bella de todas, incluso más bella que las mujeres que nunca había visto, ¿sí? Entonces es una creencia no confirmada, ¿sí? Toda ley implica entonces una creencia acerca del ser. O en las palabras de Sócrates, en el diálogo Minos, la ley quiere ser, no siempre es, pero quiere ser el descubrimiento del ser, de lo que es, de la realidad. Además, Candaules quiere, por así decirlo, promulgar su creencia, publicarla. No queda contento con la fe de Giges, sino que quiere que lo vea con sus propios ojos. El Eros de Candaules es antinómico, pero también al parecer quiere, por así decirlo, establecer una nueva ley, ¿sí? La ley de la belleza de su mujer. El Eros entonces sería la fuente, pero la fuente antinómica del nomos, como la fuente anárquica ilegal de la ley. Ahora, Giges en su respuesta insiste en la sensatez y en el decoro de la tradición, pero Heródoto dice que su resistencia también se basaba simplemente en la prudencia, porque temía sufrir algún mal si cumplía con el mandato de su señor. Luego, pues obviamente el rey se va a arrepentir de esa orden y matar a su guardaespaldas. Así que mirar o gozar de cosas bellas puede ir en contra del bien propio, ¿sí? Del sentido común. Existe entonces otra tensión más, ahora entre lo bello y el bien, entendido como el bien propio. Sería demasiado fácil interpretar ese episodio a la luz del análisis del nomos y la justicia, por ejemplo, en la versión del cuento de Giges narrado por Glaucon en la República de Platón, ¿sí? Pero Giges entonces aquí en Heródoto recurre a la ley, pero su motivo no parece ser desinteresado o moral, sino que más bien se trata del interés propio del miedo, ¿sí? Cuando se dio cuenta de que sería imposible evitar el comando de la ley, estaba listo, dice Heródoto, a hacerlo. Entonces Candaules le asegura a Giges de que no se trata de una prueba, ¿sí? Un truco, nada de eso, una trampa, y que no debe tener miedo. Tampoco debe tener miedo a su mujer, porque a él, Candaules, arreglará todo para que Giges entre inadvertido en la alcoba y se esconda atrás de la puerta, sin que la reina se dé cuenta. Así Giges podrá contemplarla con entera libertad mientras se desviste. Qué desgraciado, ¿sí? Y luego salir a hurtadillas cuando se acuesta. Entonces, sin la opción de desobedecer, Giges cumplió con el plan de su señor, pero la reina sí lo descubrió al salir del oratorio. De inmediato se dio cuenta del ardid de su esposo. Nunca sospecha que Giges actuó sin presiones, quizá porque ya entendía la locura amorosa de su esposo. De todos modos, no se alarmó a la reina ni gritó a pesar de la vergüenza sufrida, sino que fingió no haberse dado cuenta y con el propósito de vengarse de su esposo. Pues, abro comillas, entre los lidios, como entre casi todos los demás bárbaros, ser contemplado desnudo causa mucha vergüenza hasta para un hombre.
al contrario de los griegos que se entrenaban pues desnudos en los gimnasios, ¿sí? Y aún más entonces para una mujer. Herreros que sienta candaules entonces hacia su mujer le termina causando vergüenza y así es como atentan contra de la ley. Ella se ve obligada a vengarse para cancelar u ocultar su vergüenza, restaurar la ley, normalidad, el decoro. Entonces, en el cuento que se hace de día, qué pena, en cuanto se hace de día, la reina, en la presencia de sus servidores más confiados, hace llamar a Giges, el cual no sospechaba nada. Y cuando llega, le dice que tiene solo dos caminos a elegir, o bien matar a Candaules, quien tramó ese plan perverso de voyeurismo, y hacerse con ella y el reino, o bien ser ejecutado, para evitar que en lo sucesivo, por seguir todas las órdenes de Candaules, veas lo que no debes ver. Por haber visto desnuda a la mujer ajena, solo quedan esas dos opciones, para restaurar la ley y el decoro. Viendo que no tenía alternativa, Giges eligió no morir, obviamente, sino matar al rey. Tanto su decisión de cumplir con la orden y transgredir la santidad de la cámara nupcial como la de traicionado son motivados por su deseo de no causarse daño. Giges no quiere enamorar de la reina, sino del rey, sino que lo hace todo por interés propio, más bien por miedo. Si Candaules entonces representa las transgresiones de Eros y la reina, pues la vergüenza o pudor, las dos expresiones contrarias lo bello. Giges representaría el bien entendido como la mera autopreservación. Su pasión dominante, si de pasión se trata, parece ser la del miedo. Sus transgresiones no son puramente voluntarias, sino que las comete so pena de muerte, la cual es comúnmente aceptada como una necesidad forzosa. Tenía la alternativa o de matar a Candaules o ser matado. Pero Candaules, decía Heródoto, en cambio no tenía alternativa alguna, simplemente fue necesario que le fuera mal. Entonces, la necesidad de Candaules es interna, ¿sí? Consecuencia inevitable de su deseo, de su eros antinómico, anárquico. Si Giges hubiera elegido morir, probablemente Candaules hubiera repetido el mismo escenario desgraciado con su próximo guardaespaldas. Vea a mi mujer, ¿sí? Y pues simplemente para repetir pues, el acto transgresivo. Él no puede, Candaules, por su eros, eludir la naturaleza de su amor. Bueno, más adelante Heródoto confesará que su logos siempre va buscando digresiones, ¿sí? Y el relato de Candaules y Giges es su primera gran digresión. Candaules, pero tiene pues un significado muy importante. Giges, entonces, fue el ancestro de Creso, rey de Lidia. Pero el caso de Creso se parece más al de Candaules. En él se repite, aunque de una manera mucho menos escandalosa, la misma transgresión cometida por Candaules de la ley de no mirar a lo ajeno, sino solo a lo suyo. Pues mostró Creso su tesoro a Solón, sabio ateniense, esperando que el ateniense dijera que él, Creso, era el más dichoso de todos. Pero cuando Solón se fue sin decir eso, Creso fue afligido de una gran némesis, de indignación de parte de los dioses, al perecer porque creía otra vez en Omnis, ¿sí? Ser el más dichoso de todos los seres humanos. Su ofensa a los dioses, entonces, es muy parecida a la de Candaules. Candaules, enamorado de su mujer, quería confirmar su creencia en su hermosura, pero objetivamente, ¿sí? Creso, no contento de la conciencia de su propia dicha, deseaba el reconocimiento del sabio Solón. No su bienaventuranza, sino el deseo de que ésta fuera promulgada
y reconocida como ley fue lo que despertó la némesis divina y su propia ruina. Bueno, entonces pasando al próximo anécdota, ya que tenemos los motivos básicos, amor, eros, ley, pudor, etc. En su cuento de Candaules y Giges, Heródoto identifica la tensión fundamental entre el eros y el nomos, pero también sugiere que el eros puede ser causa u origen de la ley, en esa idea de comunicar, de compartir las creencias. Esta idea la desarrolla entonces en su narración de la historia de Deiosis y el establecimiento del imperio Medo antes de los persas. Después de la caída de Creso y el reino de Lidia, Heródoto pasa a los orígenes de Ciro, pues primero emperador de Persia, quien lo derrotó. Los asirios, dice, hace 550 años, habían gobernado al interior de Asia cuando los medos se levantaron en contra de ellos y se liberaron. Enseguida los demás pueblos súbditos los imitaron, así que por un tiempo todas las naciones de Asia fueron autónomas e independientes, pero dentro de poco volvieron a la tiranía. ¿Por qué? Abro comillas, había entre los medos un hombre sabio, cuyo nombre era Deiosis. Y el tal Deiosis estaba enamorada, pero esta vez de la tiranía. ¿Sí? Así que entonces sabio, enamorado de la tiranía, una combinación peligrosa. Así que desarrolló un plan. En este tiempo, los medos vivían dispersados en aldeas, y él, que ya de antes gozaba de reputación en la suya, se afanó en la práctica de la justicia con más y más empeño cada día, y lo hacía aunque en toda medida reinaba una total anarquía, consciente de que el injusto siempre es enemigo del justo. Entonces los medos de su aldea, al ver su modo de proceder, lo eligieron a ser su juez. Y por su parte, él, como anhelaba el imperio, como anhelaba la tiranía, se conducía con equidad y justicia. Creció su fama y se repartió en las demás aldeas, así que todos acudían a él sabiendo que era el único que juzgaba con rectitud. Deiosis, al ver que todo dependía de él, ahora dijo que no quería servir más de juez, porque no le resultaba rentable descuidar sus propios asuntos. En consecuencia, volvió a haber en las aldeas mucha más rapiña y anarquía que antes, de manera que los medos se reunieron y resolvieron, la sugerencia de Heródoto de unos amigos de Deiosis, someterse a un rey, para que el país fuera bien gobernado y ellos pudieran dedicarse a sus propios asuntos. Enseguida, obviamente, eligieron a Deiosis. Y él les ordenó edificar un palacio digno de su autoridad real y también de empoderarse con una guardia personal, acto típicamente tiránico, según los griegos. Porque, ¿para qué necesitar un guardaespaldas si no es justo? ¿Sí? Solo es la sospecha de la gente. Así, y bueno, también mandó que nadie compareciera ante el rey y que no fuera visto por nadie, sino que todo fuera comunicado por mediadores oficiales. Hizo eso para que sus compañeros de la aldea que se habían criado con él y en ningún sentido eran inferiores, no pudieran molestarse al verle elevado por encima de ellos y conspirar en su contra. Porque, abro comillas, de no ser visto, parecería diferente de ellos, de otro género, ¿sí? de más elevado, casi divino. Mantuvo entonces la justicia estricta, buscando cada infracción según su severidad, pero solo comunicaban sus juicios por escrito, y también mandó espías y confidentes por todo su territorio para asegurar que todos cumplieran con sus decretos. Deiosis entonces se contentó con ser rey de los medos y no conquistó otros pueblos.
Pero su hijo, Fraortes, no estando contento con gobernar solo a los medos, también conquistó a los persas. Acta de justicia. Deiosis entonces fue un rey absoluto, pero justo, aunque sentó las bases de una gran injusticia entendida como el sometimiento de un pueblo libre. No obstante, su eros tiránico no terminó en la justicia ni en la transgresión de la ley. Todo lo contrario. Cuando los medos estaban en una situación de anarquía o anomia, su sabiduría y su eros lo llevaron a practicar la justicia y establecer el imperio de la ley. Incluso si al fin y al cabo su práctica de la justicia fue tan solo un medio para conseguir el poder absoluto que deseaba, lo cual en sí es injusto, según Heródoto. De todos modos, estableció la ley y el orden para los medos, quienes lo habían elegido voluntariamente como rey legítimo. Resulta instructivo entonces comparar este caso con el caso de Candaules, cuyo amor de lo que ya poseía, su mujer, lo llevó a transgredir la ley y descubrir la belleza que se debía cubrirse. Por otro lado, Deiosis, enamorado de la tiranía, que parece mucho peor, ¿eh? La tiranía que aún no tenía, estableció un nuevo nomos donde antes había ilegalidad y anarquía. Y al hacer eso también promulgó la prohibición de que nadie viera a un rey. Actuó conforme a la sabiduría de Giges. Para evitar la envidia y la conspiración, cada cual tiene que mirar solo a lo suyo. Pero fue más allá de Giges al reconocer que la ley también, para garantizar su autoridad, tiene que ocultar su propio origen en el deseo humano. Lo más justo, dice Platón, es decir que un Dios, no un hombre, es causa de las leyes. Las primeras palabras de las leyes de Platón. Candaules se oculta a sí mismo. ¿Sí? Nadie va a ver el rey, van a pensar que la ley siempre ha sido así. Candaules y Deiosis entonces representan la paradójica relación entre eros y nomos. En primer lugar, el eros es la pasión que transgrede la ley, pero también es la fuerza que crea y adjudica la misma ley. Entonces, para pasar o para volver a la idea de nomos basileus de Candaules, la idea con que empezamos. Esta interpretación de la doble relación entre eros y nomos, según la cual el deseo es a la vez transgresión y creación de la ley, se confirma y se profundiza en la narración presentada por Heródoto del amor incestuoso entre el rey Cambises y su hermana, secuela inmediata del primer acto malo que cometió, el asesinato de su hermano Smerdes, ¿sí? Por eso Heródoto le dice, pues, loco, ¿sí? Entonces, han enamorado ahora de una de sus mujeres. ¿Sí? Qué pena. Enamorado de una de sus hermanas. ¿Sí? Cambises quiso casarse con ella. Pero esto no era en absoluto la costumbre de los persas, insiste Heródoto. Los persas no hacían eso, era prohibido. Por eso llamó a los que se llaman jueces reales, que son encargados de juzgar los litigios y interpretar las leyes ancestrales. Y cuando Cambises les preguntó si existía una ley que ordenase a quien no deseara casarse con su hermano, le dieron una respuesta justa y a la vez prudente, diciendo que aunque no pudieran encontrar ninguna ley que mandase a un hermano casarse con su hermana, habían encontrado también otra ley, según la cual a un rey de los persas le estaba permitido hacer lo que quisiera. Muy prudente la respuesta, ¿sí? De esta manera, para no derogar la ley por temor a Candaules, ni ser víctimas de su ira al atenerse a ella, a la ley, dieron con otra ley que fuera cómplice a su deseo incestuoso. El eros de Cambises transgredió la costumbre y el nomos, porque en las palabras de Aristóteles, lo que la ley no manda, lo prohíbe.
pero quería por lo menos mantener la apariencia de la legalidad, y sus jueces encontraron una justificación casuística de lo que se sabía que era legal, ilegal. Reinterpretaron la ley conforme con herederos de Cambises, a la vez una transgresión y una sustentación de la ley. Después de Cambises, dice Heródoto, fue costumbre que los reyes persas se casaran con sus hermanas. Entonces, ahora sí, era costumbre. Es en el contexto de la locura y transgresión de Cambises que Heródoto introduce la anécdota del rey Darío y el Nomos Basileus, la cual revela el poder arbitrario de la ley. Pero ahora, basándonos en el análisis previo que acabo de presentar, podemos ver que para Heródoto el Nomos Basileus tiene un significado mucho más matizado y profundo y específico que el mero convencionalismo. Ah, sí, toda la ley es igual. No. El Eros de Cambises, su manipulación de la ley de los persas, dice Heródoto, fue la causa de su ruina, de su caída. En su locura abusó a su familia, a los demás persas, y también profanó muchos templos en Egipto y denigró a sus dioses, matando un buey que según los egipcios era la encarnación del dios Apis. Por esas razones, Heródoto no tiene duda de que Cambises fue rematadamente loco, pues de lo contrario no se hubiera atrevido a burlarse de cosas sagradas y sancionadas por la costumbre. Es una locura hacer eso porque, abro comillas, si alguien mandara a todos los seres humanos elegir entre todas las leyes las más bellas, pensar pues las más bellas, curioso, ¿sí? Cada cual, al considerarlo, escogería las suyas, obviamente. Así cree cada uno que sus leyes son por mucho las más bellas. De nuevo, repite casi palabra por palabra lo que decía Candaules acerca de su mujer. ¿Sí? Es natural, obviamente, preferir sus propias costumbres. Y Giges ya había dicho que también era más bello preferir lo suyo y no mirar en la belleza ajena. Para él, la ley ya era la expresión de la belleza más alta. La belleza de la ley busca ocultar la belleza de lo que está más allá de la ley y también es origen de la ley, como Heródoto mostró en el caso de Josias. Pero al mandar que cada uno solo se ocupe de lo suyo, de lo propio, la ley llega a ser lo más propio. La ley llega a ser, pues, lo más bello. Lo más bello se identifica con lo propio. Cada uno cree que sus leyes son las más bellas, tal como Candaules, quien enamorado de su propia mujer, etcétera, etcétera. Los paralelos de fraseología entre ese texto que acabo de citar arriba son tan evidentes que no requieren más comentario. Si Eros produce la creencia de que el objeto del amor es lo más bello, y si la ley misma es, por lo menos a veces, producto del amor, del Eros, del deseo, entonces en efecto, Heródoto quiere decir que todos los seres humanos están enamorados de sus propias leyes y costumbres. El nomos, originalmente la proyección del eros en su prohibición y ocultamiento de lo naturalmente bello, al final se constituye por ello y llega a ser el nuevo objeto del amor, reemplaza el objeto original. El apego a la ley como tradición, la tradición propia, obviamente, es un intento de cerrar el círculo de la eros, de encerrarlo dentro del ámbito de la ley, de dominarlo, de domesticarlo. El amor de la ley produce una creencia acerca de la ley, que es la más bella. Una ley de la ley, por así decirlo, una creencia, pues, nomizo acerca de la ley, nomos. Heródoto continúa y entre otros muchos ejemplos de esa comprensión de la ley, recuerda lo siguiente. Y ahora encontramos, pues, sí, la anécdota. El rey Darío alguna vez hizo llamar a algunos griegos que estaban en su corte y les preguntó que por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Los griegos respondieron que no lo harían a ningún precio.
Acto seguido, Darío llamó a algunos súditos de la India, llamados Calatias, calesas indon tus caleúmenos Calatias, como calon, bello, ¿sí? Heródoto, a los griegos les gustaban los juegos de palabras. ¿Sí? Y esos Calatias devoraban a sus progenitores como muestra de respeto. ¿Sí? Y preguntó a ellos, en presencia de los griegos, que seguían la convención por medio de un intérprete, la conversación por medio de un intérprete. Les preguntó a los Galatias que por qué suma concentrarían en quemar, en una guerra, en cremar a los restos mortales de sus padres. Ellos entonces se pusieron a vociferar, rogándole que no blasfemara. Qué vergüenza cremar a sus progenitores. No, somos gente de bien, obviamente nos comimos a nuestros padres muertos. ¿Sí? De este modo, concluye Heródoto, se creen en sus costumbres. Así es la creencia, el apego a los suyos. ¿Sí? Y me parece, dice Heródoto, me parece que Píndaro tuvo razón al decir que Nomos o el rey, decía, Nomos es rey de todos. ¿Sí? Nomon pantom basileum. Entonces, a la pregunta de Darío, los griegos respondieron que a ningún precio se comerían los cadáveres de sus padres. Pero los Calatias, horrorizados, exclamaron y pidieron que no blasfemaran. La respuesta sosegada de los griegos, pues gracias, pero no. ¿Sí? Parece aproximarse un poco más a la postura de Heródoto. Heródoto mismo. No van a cambiar sus costumbres, pero las costumbres ajenas no les causan repugnancia. La reacción de los Calatias es más natural, por decirlo, porque si realmente creen que es más bello practicar lo que los antropólogos llaman el endocanibalismo, resultaría feo y vergonzoso no hacerlo. No solo para ellos, sino para todos los demás seres humanos. Heródoto entonces parece llamar la atención al nombre de las Calatias, haciendo ese juego de palabras, calesas, caleómenos, Calatias, etc., el cual en el contexto de la discusión de la belleza, Carlos, ¿sí? De las leyes, resulta ser más significativo que no lo parece. De hecho, es notable su coincidencia con una de las etimologías fantasiosas del Crátido de Platón. Encargado de explicar el sentido de bello, Calon, Sócrates, dice que parece ser un epíteto del pensamiento del dianoia, porque parece que el pensamiento de los dioses y de los hombres o de los dos es lo que establece los nombres, las cosas. Y así es la causa de que cada ser se llame así. El pensamiento entonces es lo que ha llamado y está llamando las cosas. Don caleson kai tocalunt. Y de la misma manera que lo médico produce efectos médicos, el llamar efectúa que las cosas se llaman bellas. Cala, calun cala. Por lo tanto, la sabiduría, la frónesis, recibe el epíteto bella porque produce cosas bellas, en las cuales nos deleitamos al decir que son bellas. Según este argumento, lo bello existe solo en el elemento del pensamiento y del lenguaje. Y nos deleitamos en ello precisamente porque se llama así, correcta o incorrectamente, no importa. Lo bello no es sino lo que llamamos o creemos que lo es. La relatividad perfecta de lo bello garantiza la relatividad perfecta de la ley y a la vez su soberanía absoluta. Casi vamos a terminar. ¿Sí? El nomos entonces, para volver a Heródoto, es rey de todos, tanto mortales como inmortales, porque al ocultar su propio origen, pretende que no existe nada más allá de sí. Los persas, dice Heródoto, ni siquiera se permiten hablar de lo que la ley prohíbe y dicen que nunca se ha cometido un acto de parricidio. Si un hijo mata a su padre, debería haber sido cambiado en la cuna, dicen ellos, ¿sí? Porque es imposible, ni por pensar. ¿Sí?
La soberanía absoluta de la ley también pretende domesticar el eros humano, porque si la ley misma se hace el objeto más alto del amor, entonces el amor no la puede transgredir ni trascender. Pero esta última consecuencia, solo sugerida por Heródoto, sin duda alguna se pasa de la raya. Ninguna ley ni un sistema de leyes puede ser total. Quiere ser o no, toda ley o costumbre particular deja una apertura al mundo. Como el no ser de Parménides, la prohibición de la ley revela lo que quiere ocultar. Parménides dice, no hay que hablar del no ser. ¿No hablar del qué? El no ser. Ah, ya hablaste del no ser. Sí, ese es como ese truco del sofista, ¿sí? Del sofista de Platón. También con la ley, no hay que matar. ¿Qué? Matar. Pues, qué interesante, ¿sí? Ah, pues, en las palabras de otro pensador muy importante, no, yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Solo entendido como la totalidad incoherente de todas las leyes humanas, para Heródoto, puede el nomos ser rey de todos. Ningún nomos particular es rey de todos, solo el nomos abstracto, ¿sí? Y solo se alcanza esta comprensión de la ley, Heródoto, al costo de trascender la perspectiva limitada del nomos particular. Dentro del horizonte natural de la tradición, el héroe siempre es transgresivo, ya que toda otra ley existe en violación de la mía. La que ya ha suprimido su propio origen en el deseo. Heródoto solo cita 3 palabras del poema de Píndaro, pero en Platón encontramos una cita más completa. Nomos, rey de todos, tanto mortales como inmortales, guía o acusa la suma violencia, justificándola o de pronto castigándola con mano soberana. Más literalmente mano altísima, ¿sí? La ley se relaciona con la suma violencia, la cual Heródoto sin duda alguna identificaría con el eros, el deseo. La ley lo guía o lo acusa y lo castiga, pero también lo justifica con su mano soberana. La ley emerge como la represión violenta de la violencia. Su castigo de la violencia de Eros es a la vez una justificación de la violencia como elemento esencial de sí mismo, como instrumento de la ley propia. Si Píndaro tuvo razón al decir que el nomos es rey, Heródoto descubre el proceso profundo que da origen al nomos. Al levantar el velo de la ley, Heródoto encuentra un camino más allá y, por decirlo, por detrás de la ley, por debajo de la ley. La perspectiva genuina de Heródoto al final no tiene nada que ver con el cosmopolitismo superficial del experimento del rey Darío, sino que se basa en una reflexión profunda acerca de la psicología de la ley, por así decirlo, su origen y finalidad en el deseo humano. Su descubrimiento del origen del nomos en la anomalía de la naturaleza humana, ¿sí? La diversidad de deseos humanos, ¿sí? Le permite explicar la diversidad también de las costumbres humanas, sin sucumbir en la tentación de un convencionalismo frívolo. Le permite plantear la pregunta por la felicidad humana, la eudaimonia, a la luz de la pregunta más profunda y mucho más difícil acerca de la naturaleza humana. Pero la pregunta por la felicidad, en su expresión política, indica necesariamente la pregunta ¿cuáles leyes son mejores? Esa pregunta ingenua, pero inevitable. Es decir, ¿cuáles más se ajustan a la naturaleza humana y sus necesidades y deseos? Heródoto entonces descubre la liberación auténtica de la ley no en su transgresión ni en una perspectiva imaginada por encima de la ley, sino precisamente al estudiar el proceso del surgimiento de la ley del seno de la naturaleza. Como los lacedemonios, quienes son libres, pero no de todo libres, gracias a su sometimiento voluntario a la ley, el historiador se encuentra libre de la ley porque la comprende
y entiende que es solo a través de la ley que podemos llegar a conocer la naturaleza del ser humano. Con eso podemos terminar. Gracias.